El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero Él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le darán muerte, y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedirle explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm y a una vez en casa les preguntó de qué discutían por el camino. Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Puede sentarse, por favor. ¿Alguna vez han querido ser el primero en algo? Creo que todos lo hemos tenido en algún momento de nuestras vidas. Mi apellido es Alvarado y cuando estaba en la escuela primaria, los profesores solían hacer las cosas alfabéticamente, ya sea para ir al pizarrón o tomar un examen o alguna otra actividad que en todos iban a hacer. Los estudiantes cuyo nombre comenzaba con la letra A generalmente iban primero. Y les aseguro que no siempre me gustó ir primero, pero en mi realidad, era mi realidad y solo tenía que aceptarla. Elegir ser primero y ser primero también se aplican en muchas otras situaciones, además de la escuela o el trabajo. Por ejemplo, cuando salió el iPhone por primera vez, recuerdo haber visto los informes de noticias de un gran número de personas acampando en las tiendas muchas horas antes que abrieran para ser los primeros en fila para comprar el nuevo teléfono iPhone. Ser primero puede tener muchas ventajas. Recuerdo cuando había un suministro limitado de papel higiénico, desinfectante para las manos y máscaras para la cara debido al COVID. Y los primeros en la fila pusieron seguir estos artículos. Y pronto, las rebajas de Black Friday, donde los clientes luchan para ser los primeros en la fila, comenzarán. Hoy celebramos el 15º domingo del tiempo ordinario. Jesús está enseñando a sus discípulos que el Hijo del Hombre debe sufrir mucho a manos de los humanos y será asesinado. Pero 3 días después de su muerte, resucitará. Les dice que si alguien desea ser el primero, debe ser el último de todos y el servidor de todos. Y para comprender mejor el mensaje de hoy, examinamos brevemente dónde habían estado Jesús y sus discípulos. Jesús había subido a una montaña alta con Pedro, Santiago y Juan, donde juntos se encontraron con Moisés y Elías. Después de una nube los cubrió y Jesús se transfiguró y se puso de blanco, resplandeciente. Se escuchó una voz que decía: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Y Jesús les ordenó a sus discípulos que no dijeran nada hasta que Él hubo levantado de entre los muertos. Ellos permanecieron en silencio, pero se preguntaron entre ellos qué significaba levantarse entre los muertos.
Aquí es donde el Evangelio comienza hoy. Salieron de allí y se dirigieron a Capernaum. Y una vez dentro de la casa, Jesús comenzó a preguntarles de qué estaban discutiendo en el camino. No respondieron porque estaban discutiendo sobre quién era el más grande. Dos frases que me llamaron la atención y se complementan son en camino y en casa. Jesús es el camino, la verdad y la vida, nos dice en el Evangelio de San Juan. Y en casa era el lugar donde Jesús enseñaba a sus discípulos. Los discípulos escucharon claramente a Jesús decir que sufriría y moriría y 3 días después resucitaría de la muerte. Pero tal vez no entendieron completamente el significado. Comenzaron a discutir entre ellos mismos en el camino, creyendo que eran los mejores y los más grandes para ocupar el lugar de Jesús. Pero cuando estuvieron en la casa, no hubo más discusión. Para el Evangelio de San Marcos, la casa es donde se reunieron los primeros discípulos. Fue la primera experiencia de la iglesia reunida. La casa era iglesia para los discípulos. Cuando Jesús les preguntó de qué estaban discutiendo, se hizo el silencio porque Jesús conocía sus corazones y sus pensamientos. En la casa los sentó y les enseñó a los discípulos, los futuros líderes de la comunidad. Realmente les enseñó a enfocarse a lo que es importante. La misión, amarse unos a otros, no dejarse atrapar por lo que pueden ser los celos y a que a menudo pueden penetrar el corazón de la comunidad y crear división. El tipo de primero sobre el que lo discutieron los discípulos puede ser sobre estar en el cima, un estilo de liderazgo que quiere controlar lo que hacen las personas y lo que quieren y lo que tú quieres que hagan. Y aquí Jesús está diciendo que la verdadera grandeza es ser siervo de todos y esclavo de todos. Esta puede ser una pastilla muy difícil para tragar para una persona que quiere ser la primera. ¿Cómo hablamos de ser el primero en la familia? ¿Cómo se habla de ser el primero? Y entonces vemos a otros. ¿Quiénes son los más pequeños? ¿Quién es el que sirve más? La familia. Y nosotros, como padres, ¿nos vemos a nosotros mismos como los más sabios? ¿O somos discernidores, teniendo conversaciones sobre la mejor manera de apreciar cada año del crecimiento de nuestros hijos? Podemos ver cómo desafiar el crecimiento de un niño y cuándo hablar y apreciar. Recuerde que los discípulos se reunieron como una comunidad de la iglesia. Estas son decisiones que se comparten con otros, se llevan a cabo en común. Consultar, dialogar, son acciones de la iglesia. La palabra de Dios fue escrita durante cientos de años, probada por la acción de la comunidad. Cuando son geniales los padres, cuando dominan o manipulan, cuando tratan a la familia con respeto. Una abuela a menudo recibe más respeto porque se toma el tiempo para escuchar a sus nietos. Escuchar es la clave. Jesús escuchó y luego reunió a los discípulos. En nuestra iglesia, ¿quién es el primero? ¿El Papa? ¿Un obispo? ¿Un sacerdote? ¿Un laico? ¿Un voluntario? Esta no es realmente la forma de pensar. Supone que todos estamos sirviendo.
sea cual sea nuestra posición o rol. ¿Nos estamos sirviendo unos a otros lo mejor que podemos? ¿Cuál debería ser mi actitud hacia las personas que forman parte de mi vida cotidiana? Aquellas con las que estoy en contacto directo y otras personas. En este punto, Jesús saca a un niño pequeño y lo pone de pie en medio del grupo. Cualquiera que reciba a uno de estos niños en mi nombre, me recibe a mí. El niño en el primer siglo representa a alguien sin poder, sin estatus, sin influencia, una persona fácilmente controlable. Hoy, ¿quién es esa persona? Pero Jesús dice que acoger a una persona así es acoger no solo a Él, sino acoger al que lo envió. Dar la bienvenida es respetar y servir como a un anfitrión daría la bienvenida a un invitado o un extranjero. Acoger es preocuparse por el bienestar del otro. La atención se centra en ellos más que en uno mismo. Para Jesús, el niño representa a todos aquellos que no tienen ni voz ni poder, aquellos que están marginados, como los inmigrantes, como el preso o la viuda, como el huérfano o los desamparados y como los que no tienen comida. Hemos visto a estas personas y a veces es posible que volvamos la mirada para evitar contacto visual directo con ellas. Durante este momento tan difícil en que el virus continúa evolucionando, ahora llamado el variante, que resistamos la tentación de la grandeza, tal como lo define el mundo, y que podamos acercarnos unos a otros para que todos podamos ser una familia reunidos en nuestro hogar, que es la iglesia. Amén.